Hola, ¿cómo están? En este video, en esta presentación, voy a hacer algunos comentarios sobre las dos tareas que ustedes hicieron, sobre la línea del tiempo y la de Lamarck. Queda bastante poco por agregar porque las tareas están en general todas muy bien, con la información básica que necesitan para saber qué pasó antes. Entonces nos preguntábamos si existían teorías de la evolución antes de Darwin, y la respuesta a eso es que existieron ideas previas. La teoría de la evolución se fue forjando a lo largo de un montón de años, pero la primera teoría que propone un mecanismo que aún hoy no ha sido refutado fue sin dudas Darwin. Ideas sobre evolución y sobre cambio de los individuos había previamente, pero no una teoría que aportara un mecanismo que no haya sido refutado hasta ahora. Acá están las preguntas que yo les hacía recién. Entonces, ¿existen ideas evolutivas previas? Sí, ideas evolutivas previas sí. ¿Son teorías de la evolución? Bueno, sí, son teorías. El tema es que no tienen el sustento y no se han mantenido en el tiempo como la teoría de Darwin. Aunque, como ya vimos, la teoría de Darwin también hay aspectos que se discuten, ¿sí? Como su teoría de la herencia. Tomé uno de los trabajos de estaban todos muy bien, todos contenían la misma información, salvo algunas pequeñas variantes. Pero bueno, tomé uno, en realidad lo tomé por una cuestión estética, por el tamaño de letra, cuál se veía mejor en el PowerPoint. Pero estaban todos muy bien, salvo algunas correcciones menores que hice o agregados pequeños, no hay nada, así que por eso no se las mandé, porque no había nada sustancial para indicarles a ninguno. Bueno, el primero que pusieron todos es Anaximandro, que fue un filósofo griego que planteó la primera teoría en Occidente, y él hablaba simplemente de cambio y que las transformaciones se daban por vía de la separación. Veamos brevemente las ideas de Anaximandro. Las chicas habían planteado que era un filósofo griego que vivía entre el 611 y el 547 a.C. y postula la primera teoría evolutiva de Occidente. Yo no diría primera teoría evolutiva. En Occidente fue el primero en hablar de ideas de cambio y que decía que esas transformaciones se daban por separación de los constituyentes. Se lo considera el primer científico, se conoce un solo libro de él que era sobre la naturaleza, lo que decía que el principio de todas las cosas es lo indeterminado, que se llamaba apeirón. Ahí mismo, donde hay generación, ahí se produce la destrucción. Entonces, esta cosa de separación de los constituyentes. ¿Qué decía? El cosmos se formó por un proceso de rotación que separa justamente lo caliente de lo frío. El fuego ocupa la periferia y se puede contemplar por orificios, agujeros que hay que se llaman estrellas. La tierra fría y húmeda está en el centro. Los primeros animales van surgiendo del agua del limo que se fue calentando con el sol, y del agua pasaron a la tierra. Los hombres, por lo tanto, descienden de los peces. Bueno, esta era la teoría o las ideas evolutivas de Anaximandro. Vemos que no es una teoría propiamente dicha, ¿sí? Son ideas de cambio y fue el primero que dijo algo por el estilo, ¿sí? En segundo lugar, las chicas indican a Aristóteles y dicen: las especies no cambian y se generan nuevos seres vivos. Idea la jerarquía de la gran cadena del ser y esta idea de que la vida se ordena de menor a mayor complejidad. De Aristóteles no voy a agregar nada. Las ideas de Aristóteles tenían que ver con la idea de la esencia, a diferencia de Platón, que era su maestro y que hablaba de las ideas. La idea de la esencia indica que uno puede reconocer a los objetos y a los organismos y a las cosas que nos rodean porque todos tienen una esencia. Entonces él daba el ejemplo de la silla. Yo puedo reconocer que algo es una silla, más allá que tenga 3 patas, 4 patas, respaldo alto, respaldo corto, etc. Como todas las sillas tienen algo en común que es la esencia, nosotros las identificamos por esa esencia. La esencia de las cosas no cambian, lo que cambian es el aspecto exterior. Entonces el tiempo no significa nada. Y lo que planteaban, cada cría es tal cual como sus padres, nunca se puede generar un nuevo animal. No habla de evolución. Organizó los seres, como decían las chicas, organizó los seres vivos en una gran jerarquía que es la escala de la naturaleza, la gran escala del ser. Y ahí no hay relación de descendencia entre los seres, pero tampoco hay participación de Dios. Vamos al tercero, Al-Hajiz. A mí fue un intelectual árabe que hablaba de la transformación de las especies. Era deísta porque él pensaba que estaba Dios detrás de esa transformación, pero es el primero que habla de la lucha por la existencia. También hablaba, por supuesto, de las condiciones ambientales y su influencia
sobre esos cambios y esa lucha por la existencia. Acá tenemos, esta es una estampilla para conmemorarlo, y bueno, este nombre larguísimo es su verdadero nombre. Al-Hajj significa el de los ojos grandes, ojos saltones. Nació en Irak y vivió durante todo el esplendor de las ciencias en la edad de oro del imperio musulmán. Ahí estuvo en contacto con libros de diversos tipos y en especial por las obras de Aristóteles, fue lo que más le llamó la atención. Aristóteles se le considera, no lo dije recién, pero el padre de la biología, y es el que pone el foco en el estudio de la naturaleza, ¿sí? Porque antes, para Platón, que hablaba del mundo de las ideas, pensaba que no tenía sentido estudiar la naturaleza. En cambio Aristóteles sí, y le da nombre a un montón de especies animales. Bueno, Al-Hajj escribió más de 200 obras de diferentes temas, como pueden ver ahí, pero el más importante y el que nos interesa es el libro de los animales. Esta es una ilustración que tenía ese libro, y estaba constituido por 7 volúmenes donde habla de todo un poco, y es como una gran enciclopedia. Y a él le aportó información de 350 especies de animales, donde leyó y fue lo que fue la información que fue recopilando, pero también observó y experimentó, hizo experimentos propios. Por eso para mí este señor ha sido muy olvidado. Yo lo descubrí cuando leí justamente el libro que leyeron ustedes, Darwin 2.0, y a partir de ahí me puse a investigar de quién era. Pero antes de eso no sabía de su existencia. Describió y clasificó todos esos animales de acuerdo a la escala natural de Aristóteles, y lo que sí fue interesante es que los ordenó de acuerdo a similitudes y los fue como poniendo en cajitas. Y fue haciendo una especie de clasificación jerárquica de los individuos. Y él hablaba de la transformación de las especies, pero, como ya les contaba, lo ponía a Dios atrás de esto, como el factor principal que había provocado esa transformación. Dios era el principal, pero había otros factores que iban ayudando a la transformación, como el clima, la disponibilidad de alimento o refugio. Esas transformaciones también incluía a la especie humana. Y lo que decía también era que un factor importantísimo en la transformación de las especies era la lucha por la existencia. La lucha por la supervivencia es disponibilidad de alimento, la predación, la elaboración de estrategias para evitar esa predación. Todo eso implican una diferencia en las tasas de mortalidad, y eso hace que no todos los individuos que nacen sobrevivan. Las especies que tienen mejores características para sobrevivir pues son las que se van a mantener. Eso sí, para él la lucha por la existencia era una ley divina, no era una ley natural. La supervivencia de los más aptos es la causa de la diversidad de las especies. Se transforma Al-Hajj en el primer pensador que postula un mecanismo para explicar la transformación de los animales. Está bien que es una teoría teológica, se considera a Dios como la causa primera. Los demás son secundarios, pero de todas maneras, la idea de la supervivencia del más apto, piensen, todos lo pensamos como obra de Darwin, y ya Al-Hajj lo había pensado varios siglos antes. Después vino el Génesis. El auge del Génesis en todo el mundo, principalmente en Occidente, y no se hablaron más de estos temas. A partir de ahí, la diversidad de la vida era responsabilidad de Dios, había sido creada, y durante muchos años no se habló más de transformación. La idea en ese momento es que la Tierra tenía cerca de 6.000 años, ¿sí? Ahí hay, algunos de ustedes lo anotaron en su línea de tiempo, de Uller, que hace todo un cálculo con la duración de la vida de Adán y Eva y todos los hijos, y hasta la actualidad, digamos, y siguieron ese cálculo de 6.000 años. Vamos a ver en la línea de tiempo de las chicas. La próxima persona que aparece es Steno. Steno fue muy interesante. Este señor era Steno Niels Stinsen, era un anatomista danés. Él estudió medicina y también se lo considera el padre de la geología. En particular estaba interesado en la naturaleza de los fósiles. Le gustaba, no se sabía en ese momento que eran organismos que habían estado vivos. Y en particular algo interesante que son las Glossopetrae. Glosso quiere decir lengua. Tenían formas de lengua. Y a él le resultaban estas rocas muy particulares. En 1666 le traen un tiburón gigante para que haga la disección, y él lo que ve es la similitud que existía entre la forma que tenían los dientes del tiburón con las Glossopetrae. Entonces dice, aquellos que adoptan la posición de que las Glossopetrae son dientes de tiburón petrificados pueden estar no lejos de la verdad.
O sea, en esa época no podía decir que había evolución. El fijismo era la teoría dominante en la época. Entonces, bueno, la manera que él tuvo de expresar sus ideas era de esta manera en potencial. 2 años después, en el discurso preliminar de una disertación sobre los cuerpos sólidos de manera natural contenidos en un sólido, él publica los principios. El principio de superposición, donde plantea que las capas de sedimentos están dispuestas de manera tal que la que está más abajo se depositó primero y la que está más arriba se depositó al final. De horizontalidad original. Quiere decir que los estratos, cuando se fueron depositando, eran horizontales. ¿Por qué? Porque fueron creados por sedimentación en un ambiente acuático. En tercer lugar, de continuidad lateral. El agua deposita sedimentos en una capa continua. La horizontalidad original y la continuidad lateral se pueden romper por otros fenómenos, pero eso es lo que ocurre inicialmente. Las capas de la corteza lo que me están diciendo es que cuentan la historia de la Tierra. Por eso se le considera el padre de la geología de algún modo. Esto es fundamental porque está hablando de tiempo y de que uno puede evaluar el cambio de la Tierra en los estratos. Fue central el aporte de Steno en esa época. Ahora les voy a hablar de algo que hemos hablado después. Yo les conté que por qué no se usaba la palabra evolución, porque venía de evolutio, y ahora les voy a contar a qué se refería. Esto viene de Leibniz. Leibniz era un filósofo y un matemático. Si ustedes vieron en cálculo, Leibniz, hay varias fórmulas y teoremas de Leibniz. Él plantea en el 1715 la monadología, donde dice que todo lo existente tiene, ahora hablamos de células, bueno, para él eran las mónadas, y son los elementos primeros. Las especies, decía él, surgen de otras especies, pero por obra de Dios, ¿sí? Según un plan divino. Las mónadas son las que permanecen y se van transmitiendo de generación en generación. Es muy similar a lo que va a decir mucho tiempo después Weizmann, de la inmortalidad del plasma germinal, ¿se acuerdan? Bueno, las mónadas son inmortales y se van a continuar de una generación a la otra. Todas esas mónadas fueron creadas por Dios en el inicio. Entonces, para él, lo que llamamos generaciones son desenvolvimientos, que él decía que era evolutio de las mónadas. Y cuando se produce la muerte, se produce la involutio de las mónadas. Como que las mónadas se desarrollan, evolucionan y se disminuyen y se hacen como microscópicas en el proceso de involución. Asociado a la idea de la evolución y esta evolución e involución está la idea de la preformación, que dice que todos los organismos ya están preformados en la semilla, o sea, en los espermatozoides, para él. ¿Por qué? Porque las mónadas son ese constituyente que es inmortal y que va de generación a generación. Lo único que hace la concepción es disponer el animal que ya estaba preformado, mediante lo cual se hace un animal de otra especie. Bueno, esa era la idea de cambio que tenía Leibniz. Pero de nuevo, Dios está atrás de todo esto. Es una teoría, no es fijista en el sentido que las especies no son fijas, pero lo que sí es fija son las mónadas, que fueron creadas inicialmente por Dios. Asociada con esta teoría estaba la teoría del homúnculo. La teoría del homúnculo lo que planteaba es, a partir de Hartzucker, que vio con el microscopio en el esperma, adentro, como un hombrecito acurrucado. Ese pequeño hombrecito se llamaba homúnculo, y lo que pensaban en esa época era que en el esperma estaba contenida toda la historia de esa especie, ¿sí? Ese homúnculo necesitaba el espermatozoide estar dentro de una mujer para que ese homúnculo se desarrollara y se haga niño, ¿sí? Desde Adán estaba toda la humanidad que se iría transmitiendo a su descendencia. Es decir, en los testículos de Adán y en sus espermatozoides estaba contenida toda la humanidad. Esta teoría permitía explicar de forma bastante coherente, como dice ahí, por qué se necesitan a 2 personas para la concepción. El hombre aportaba toda la humanidad que estaba en el homúnculo, pero necesitaba crecer y desarrollarse dentro del útero de la mujer. Y después vamos a mencionar brevemente a Bonnet, que creo que nadie lo incluyó en la lista, creo que no estaba tampoco ahí,
Pero fue importante porque él también tenía una teoría preformacionista, pero para él la preformación no se daba en los espermatozoides, sino que se daba en los óvulos. ¿Por qué? Bueno, Bonnet era biólogo y él descubrió la partenogénesis en áfidos, ¿sí? Era un gran defensor de la idea de la escala de Nature. Él también la desarrolla. Este es un dibujito de su escala natural, pero él ahí incluye a los ángeles en esa sucesión completa, desde los átomos, el hombre, después los ángeles y Dios al final. Era fijista. Para él la esencia estaba en ese germen que era idéntico generación a generación, y ese germen estaba, como les contaba recién, no en los espermatozoides, sino en los óvulos. Perdón. Bueno, como les contaba, él experimentó y estudió en áfidos. Y en áfidos él lo que vio, que obtuvo 11 generaciones sucesivas sin fecundación, o sea, partenogénesis. Yo asumo que ustedes ya saben, la partenogénesis es esa forma de reproducción donde surge un nuevo individuo a partir de un óvulo no fecundado. Bueno, los áfidos, yo también asumo que ustedes saben qué es, son los pulgones, ¿sí? Son insectos fitopatógenos que se alimentan de plantas y donde la partenogénesis es muy común. Él en 1762 publicó las consideraciones sobre los cuerpos organizados y ahí se declara preformacionista, o sea, esta idea del germen que estaba contenido en las gametas, pero ovista. Para él lo esencial son los óvulos y no los espermatozoides, y eso lo probó obteniendo múltiples generaciones a partir de óvulos no fecundados. Esos óvulos no habían estado en contacto con espermatozoides. Y nada más de Bonnet. Después, entonces vimos hasta ahora Steno. Me interesa recalcar la mención que hacen las chicas acá de la importancia de la ilustración. La ilustración fue todo un movimiento cultural y filosófico del siglo XVIII, donde cuestionan la creencia religiosa y donde en realidad lo que hacen es fomentar el uso de la razón para el análisis de todo, digamos. Por un lado, cuestionar las imposiciones impuestas tanto por los reyes y por las monarquías como por las iglesias, y a su vez la importancia del razonamiento, de la crítica, ¿sí? Como motor para cambiar ese mundo en el que se vivía. Una de las consecuencias de la Ilustración de este movimiento fue la Revolución Francesa, ¿sí? Tuvo un montón de connotaciones a otros niveles, que también le abre la cabeza a la gente, digamos, como para poder pensar en otras ideas. Por eso fue importante. Bueno, y ahora acá tenemos toda una sucesión de personas. Acá los años están indicados en cuanto al nacimiento de las personas. Yo, quizás el orden en el que yo se los voy a contar a veces va a ser levemente diferente, porque mi orden tiene más que ver con las publicaciones importantes y no con la fecha de nacimiento, pero es exactamente lo mismo porque son todos más o menos contemporáneos. Bueno, y acá tenemos a Georges-Louis Leclerc, que era el conde de Buffon, que él hablaba de la idea de la transformación, pero lo importante era que para él la transformación era por degeneración, ¿sí? No había un aumento en la complejidad, ni la evolución, ni ese transformacionismo. Recuerden que acá no hablaban de evolución porque de evolución se asociaba a las ideas fijistas de Leibniz. Ese cambio no era hacia una mayor perfección y complejidad, sino que era todo lo contrario, por degeneración. Y ahí habla de un posible parentesco entre el hombre y el mono. También mencionan acá a James Hutton, que fue un geólogo, que fue el primero, del cual Lyell después saca sus ideas, de hablar del uniformismo geológico. Lo tenemos a Erasmus Darwin, que era el abuelo de Darwin, que ya hablamos, así que acá no me voy a meter, voy a pasar estas diapositivas bastante rápido, pero sí me interesa que lo tengan en esta línea de tiempo y en la sucesión de diapositivas, como para ordenar un poco los tiempos en los cuales cada uno de ellos expusieron sus ideas. Y lo tenemos a Linneo, que lo importante de Linneo fue que creó la nomenclatura binomial y es el primer gran taxónomo. A partir de las obras de Linneo es que nace toda la nomenclatura y las reglas de la nomenclatura. Y vamos a empezar por ahí.
Bueno, fue un botánico, sobre todo botánico, era sueco, él vivió en Suecia, estudió en la Universidad de Uppsala. En Suecia es un héroe nacional, es muy importante. Y bueno, fue el fundador, como les decía, el fundador de la taxonomía y el que creó la nomenclatura binomial. A partir de Linneo, todas las especies se nombran con género y especie. ¿Sí? El primer nombre es el género y se escribe con mayúscula, y el segundo nombre corresponde a la especie y se escribe con minúscula. Siempre escribimos el nombre de géneros y especies en cursiva. Eso es algo que vi cuando escribimos Homo sapiens en las tareas de la Marc, por ejemplo. Siempre el nombre de la especie debe estar en cursiva. Homo lo escribimos con mayúscula, sapiens en minúscula. ¿Sí? Es muy común ver, sobre todo en artículos de diario y de divulgación, que ponen Homo sapiens los dos con mayúscula o los dos con minúscula. Y las cursivas en los artículos de divulgación y en los diarios generalmente se los olvidan. Pero bueno, me interesaba que lo sepan. Que es el Sistema Natura, que es ese libro donde él publica 8.000 especies de animales, 6.000 de plantas aproximadamente, y a partir de ahí nace toda la nomenclatura zoológica y botánica. Y tenemos acá ejemplos de las especies a las que Linneo les da nombre. Por supuesto que ya eran conocidas, pero él les da nombre por primera vez. Canis familiaris, el perro, Musculus, el ratón, Postaurus, la vaca, Equus ferus caballus, el caballo, Panthera leo, Helix pomatia, un caracol, Panthera leo es el león, Helix pomatia, un caracol, Lumbricus terrestris, la lombriz, etc. 8.000 especies de animales y 6.000 especies de plantas Linneo le dio nombre. ¿Qué le demos a Linneo? Que los nombres de las especies estén formados por dos palabras. La primera indica el género, la segunda indica la especie. Y en este caso, ¿cómo se escribe eso? Siempre se escribe el nombre de la persona que lo describió con el año en que lo describió. Fíjense que algunos tienen paréntesis. ¿Qué significa ese paréntesis? Significa que el león estaba en principio ubicado en otro género, no en el género Panthea. En particular, cuando Linneo lo describió, él lo escribió como Felis leo. Felis actualmente es el género de los gatos. Estaba incluido en el mismo género que los gatos. Ahora está en un género aparte, que es el género Panthea. Es un detalle que no es menor, pero está bueno que ya lo vayan sabiendo, el por qué aparecen usualmente o pueden llegar a aparecer paréntesis para el nombre del autor. Si no tiene paréntesis, es que el autor lo describió exactamente de esa forma. Si tiene paréntesis, el autor lo describió en un género diferente. Su colección de 14.000 plantas, 3.000 insectos y 1.500 conchillas de caracoles dio inicio a la Linnean Society of London 5 años después de su muerte. O sea, realmente fue un genio Linneo en sus estudios y en la cantidad de cosas que hizo. Él también estableció lo que llamamos como jerarquía linneana, esta idea de agrupamiento de las especies en géneros, los géneros él dijo en órdenes, los órdenes en clases, las clases en reinos. ¿Sí? Fíjense que todas sus, salvo especie, dan idea de clases sociales, ¿sí? Y de una jerarquía de lo que era la sociedad de la época. Muchos años después se incorporaron la idea de filum, que tiene que ver de rama o árbol, está asociada a una cierta idea de parentesco, y la noción de familia. Esas categorías se agregaron mucho tiempo después. Las que están en verde son las que él propuso originalmente. Lo que tiene bueno la jerarquía linneana es que para él representaba la creación de Dios, pero se puede interpretar actualmente esa jerarquía linneana puede llegar a ser reinterpretada y se lo hace en términos de relaciones de parentesco. Linneo. ¿Qué otra cosa decía? Bueno, él inventa la palabra especies. Especies viene de spec. Esta raíz spec quiere decir ver. Está en palabras como speculum, espejo, spectaculum, espectáculo. Y eso tiene que ver con la idea de que las especies se ven, ¿sí? El taxónomo, el investigador,
mira los organismos y él detecta cuál es la especie. Esto está asociado con la idea del intelecto eficiente. No cualquiera puede ser taxónomo. Solo los buenos tienen un intelecto lo suficientemente grande o eficiente como para ver a las especies. Y también está asociada a la idea del esencialismo, de la esencia. Uno ve una gran cantidad de organismos y su intelecto le dice cuáles comparten esa esencia de manera tal que uno le puede poner un nombre común a todos esos organismos. Ese nombre común es lo que va a definir a la especie. Tenía una postura realista, para él la especie existía. Para él clasificar era descubrir las especies que realmente estaban en la naturaleza, descubrir el sistema natural. Ese sistema natural, por supuesto, no era producto de la naturaleza, sino que era producto de Dios. Para él no había relaciones filogenéticas, relaciones de parentesco. Lo que para él había era creación. Y la distribución de las especies actuales se relacionaban con un único centro de origen, que era el Monte Ararat. ¿Qué es el Monte Ararat? El lugar donde Noé, con su arca, llegó, y a partir de ahí lo que él planteaba era que todas las especies habían llegado ahí después del diluvio, y a partir de ahí se habían dispersado a lo largo del mundo. Y ahora a quien vamos a ver un poquito es a Georges-Louis Leclerc, que era el conde de Buffon. Si bien está antes en la línea de tiempo, porque nació antes, 30 años antes más o menos, en cuanto a su pensamiento, a mí me gustó ponerlo después, porque entre los dos hubo una gran rivalidad entre Buffon y Linneo. Eran enemigos teóricos, digamos. Por eso me gustaba ponerlos juntos. Y el planteo de Buffon era un planteo ya en el contexto de la transformación y del cambio. Por eso me parece interesante. Sí, como ya les comentaba, para Buffon la evolución era por degeneración. Él hablaba de transformación por degeneración. Bueno, y acá lo tenemos a Buffon, como lo conocemos normalmente, y en realidad su nombre era Georges-Louis Leclerc, y fue nombrado conde de Buffon cuando ya era un adulto mayor, digamos. Buffon fue un personaje muy interesante, era hijo de una familia aristócrata. Él estudió Derecho en principio, pero la mayor parte de su vida se dedicó a la naturaleza, al estudio de la naturaleza. Y escribió 2 obras fundamentales: La Histoire naturelle, donde él pretendía recopilar toda la información sobre toda la historia natural, sobre todos los seres vivos, y la geología también. Toda la información la quería recopilar en una sola obra. Bueno, de este modo hizo una obra magnífica de 44 volúmenes. Era una gran enciclopedia sobre la naturaleza, y lo empezó en 1749 esa obra. Su otra gran obra son Las épocas de la naturaleza, L'Époque de la Nature, de 1788, donde en ese libro él plantea sus teorías geológicas y de cómo había surgido la Tierra. Bueno, Histoire naturelle, ahí es donde él considera al hombre un animal y plantea la posibilidad de que simios y hombres tengan un ancestro en común. Él hablaba de unidad de plan estructural de los vertebrados. Esto es interesante porque cuando hablamos de unidad de plan se puede entender de varias maneras, pero él en particular en lo que estaba hablando es que el parecido que existía en el cuerpo de los vertebrados tenía que ver con un ancestro en común, con una unidad de origen, ¿sí? Es la primera vez que se habla de algo semejante. Por otro lado, plantea el concepto biológico de especies, que decía que las especies no se hibridan y que los caracteres se van a permanecer a lo largo de las generaciones. Cuando hablamos que las especies no se hibridan, quiere decir que 2 organismos de especies distintas no se van a reproducir entre sí. Él no habló de concepto biológico de especie, por supuesto, ¿no? Y también lo que él plantea fue su mecanismo de transformación a partir de moléculas orgánicas. Entonces él habla de el paso de lo inorgánico a lo orgánico, ¿sí? Y lo que es central en su teoría, que ya se los dije varias veces, es que para él
la evolución, en términos de transformación, no era direccional hacia una mayor complejidad o mayor perfección, sino al contrario, era una degradación por efecto del clima. Aparentemente las especies habían sido creadas por Dios en un principio y después habían ido degradándose, y ese era el cambio y la evolución que él veía, que este proceso sí era natural. Entonces él hablaba de una selección natural que era destructiva, no era creativa, ¿sí? Bueno, y es considerado el padre de la biogeografía. ¿Por qué el padre de la biogeografía? Porque dio innumerables ejemplos de cómo desde el lugar de origen hacia los extremos las especies iban degradando. Entonces daba como ejemplo el mamut en el norte, que se iba degradando hasta tener al elefante que no tenía pelo, que era mucho más chico, con colmillos más chicos. Bueno, de la misma manera, con un montón de especies hacía el mismo tipo de paralelismo. Bueno, y otra cosa que fue muy interesante es que él hace todo un razonamiento matemático donde refuta al preformacionismo. Y ese razonamiento estaba relacionado con el tamaño que debería tener el espermatozoide inicial para contener adentro todos los espermatozoides de los sucesivos organismos que se fueron formando a lo largo de toda la cantidad de años. Bueno, ahí está el número si lo quieren mirar en detalle. El hombre sería más grande en relación con el gusano espermático, o sea, con el espermatozoide de la sexta generación, que lo que es la esfera del universo en relación con el más pequeño átomo de materia que sería posible examinar al microscopio. Parece que no es muy verosímil esta opinión. Y uno de los más grandes aportes de Buffon, aparte de ya ir introduciendo las ideas de cambio y de transformación de las especies, es la idea del tiempo y del paso del tiempo que él explicita en las épocas de la naturaleza en 1788. Recuerden que fue publicado el mismo año que se murió. Él estudia el origen del sistema solar y sugiere que los planetas se podían haber formado por la colisión de los cometas contra el Sol. Hace una serie de experimentos con esferas de diferentes metales, de diferentes concentraciones de diferentes metales, y las va calentando y enfriando. Y lo que va haciendo cálculos es, a partir de tanto peso o tanto volumen de determinado metal, cuánto tiempo tarda en enfriarse. Y entonces, a partir de ahí, él lo que hace es una estimación de la edad de la Tierra de aproximadamente 70.000 a 100.000 años. Acuérdense que la idea hasta ese momento era que la Tierra tenía aproximadamente 6.000 años. Entonces estira un montón la duración de la Tierra. Es muchísimo menos de lo que es en realidad y de lo que se necesita para que la evolución ocurra. Pero fue un gran aporte el permitir, el aumentar el tiempo de la Tierra, el largo de la Tierra. Lo que hizo entonces es prolongar el pasado. Y Buffon lo que mantuvo es una feroz pelea con Linneo. Por un lado, él rechazó la objetividad de la sistemática linneana porque él consideraba que era artificial. Y realmente parte de razón tenía, porque la clasificación de las plantas de Linneo había sido muy buena, pero la clasificación de los animales era un tanto artificial, realmente. Un grupo era animales de carga. Entonces ahí estaba el camello, el caballo, la vaca y el elefante. ¿Sí? Los había puesto juntos por esa razón. En las fieras estaban el murciélago, el topo y el erizo. El mono y el hombre estaban junto con el perezoso por similitudes en la dentición. Bueno, en ese sentido realmente tenía razón. Y también criticó mucho, lo que viene ahí abajo, es el sistema de clasificación de Linneo de las plantas, que en eso sí lo mantenemos. Él hablaba de la clave del sistema sexual, ¿sí? Entonces, él clasificaba las plantas en función de las formas de los estambres, los pistilos, los órganos reproductivos de las flores. Y eso fue bastante escandaloso para la época. Por ejemplo, las orquídeas, orquis quiere decir testículos, y se llama orquídea porque si uno la mira en determinada posición parecen dos testículos los pétalos de las orquídeas. Bueno, realmente fue muy escandalosa la reacción que hubo sobre las clasificaciones de Linneo. Tan lejos llegó esta pelea que, mientras que a Linneo le habían dedicado
una flor hermosa con buen aroma, Linneo describe el género Buffonia para una planta que no tenía flores, de aspecto bastante común, que vivía en lugares lodazales y que tenía realmente un olor muy desagradable. Y lo que cuentan es que en alguna ocasión escribió ese género Buffonia sin F. Bufo es el sapo, ¿sí? Era una manera de seguir la pelea con Buffon. Nada, una pequeña anécdota para amenizar, digamos. Bueno, ¿cuáles eran las ideas de Buffon? La idea de cambio de especies, la transformación por degradación, lo que yo les contaba, la selección natural destructiva y mayor edad de la Tierra. Por otro lado, la idea de ancestría común del hombre con el mono y en general de los animales. Él hablaba de esta unidad de plan de los vertebrados y esta unidad de plan asociada a unidad de origen. Estas son las 4 ideas claves de Buffon que fueron centrales para la época. Bien, ¿y a quién tenemos ahora? Creo que ahora vamos a hablar un cachitín de Hutton. Hutton era un geólogo, sobre todo, y lo que él planteaba básicamente es que el presente es la clave del pasado. O sea, nosotros tenemos que evaluar cómo fue la historia de la Tierra estudiando los fenómenos que ocurren hoy. Este fue el antecesor de Lyell, ¿sí? Entonces, lo que él decía era procesos como la sedimentación, el vulcanismo y la erosión produjeron en la superficie de la Tierra los mismos cambios y de la misma manera que lo hacen ahora. Los mismos procesos han ocurrido siempre en la historia de la vida y a la misma velocidad. Es lo que se denominaba uniformismo o uniformitarianismo. Este es el antecedente de Lyell. Y ahora sí venimos con el último grupo de naturalistas o investigadores. Vamos a hablar de Paley. Yo ya les hablé, que era el autor de la teología natural, que vamos a decir poco y nada. Era filósofo, su teoría era adaptacionista, hacía una apología del cristianismo. ¿Se acuerdan? Era el que hablaba de la analogía del relojero. Y él lo que planteaba que había un diseñador detrás de todas las cosas. Y ese diseñador era bueno. Entonces, todas las características que producían los organismos eran buenas. A eso se refería con esta idea de adaptacionismo predarwiniano. Los caracteres eran adaptaciones perfectamente ajustadas al medio. ¿Por qué? Porque eran obra de Dios. Si ustedes se acuerdan, yo les había contado que Darwin se sabía la teología natural de Paley casi de memoria y lo admiraba. Después él, ¿qué toma? Toma el adaptacionismo, la idea de la adaptación la toma de Paley, pero el mecanismo por supuesto que es completamente distinto. Darwin desarrolla la idea de selección natural, mientras que para Paley el que estaba atrás de todo esto era el creador, era Dios. Bien. Después viene Erasmus Darwin, que ya hablamos de Erasmus, ya les conté la teoría, o sea que esto lo voy a pasar rápidamente. Acuérdense que él tenía varias ideas, pero que Dios era deísta, Dios estaba atrás de todo. Esta era la foto de su libro. Y cuáles eran las principales ideas. También el cambio de las especies, la lucha por la supervivencia. Él no hablaba en estos términos, sino que le hablaba de comer o ser comido, que él gana el que come. Fue el primero en hablar del rol de la selección sexual y la competencia en ese cambio. Hablaba también de la idea de ancestría común, por supuesto herencia de caracteres adquiridos, que como ya venimos charlando era la idea de la época. La adaptación para él era finalista, ¿sí? Se adaptaban para mejorar y el hombre era lo más perfecto. Había una tendencia general a la perfección y a la complejidad. No vamos a decir más nada, ya hemos hablado de Erasmus Darwin. Y ahora me interesaba así hablar un poco de Lamarck. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de Lamarck. Las tareas ahora sí ya están todas corregidas y revisadas y están todas muy bien. Ahora cuando lleguemos a la parte de las leyes, por ahí les hago algún que otro comentario, pero en general estaban todos correctos. Así que, bueno, ya con esa información que tienen alcanza y sobra para el parcial. Esta es información adicional que les cuento para que conozcan un poco de estas personas. Bueno, Lamarck era el 11º hijo de una familia aristocrática que estaba venida menos. O
sea, económicamente no es que tenía la vida resuelta, era un caballero, tampoco es que vivía en la miseria, pero bueno, fue al seminario, su intención inicial era estudiar de cura, pero se murió su papá y se tuvo que unir al ejército. Y después también tuvo que hacer trabajos normales, fue cajero en un banco inclusive. Él era muy interesado por la botánica sobre todo y la historia natural, y asistía a varias reuniones, de estas reuniones que eran muy comunes en la época, donde se discutían los últimos avances y novedades en el ámbito de la filosofía, de las ciencias, etc. Y ahí es donde lo conoce a Buffon, y Buffon es quien lo invita al Jardín del Rey. Cuando ocurre la Revolución Francesa, que él tenía 45 años, hubo todo un cambio en el Museo de Historia Natural y en la gente que enseñaba, digamos. Él era botánico y lo sacaron de su rol de la botánica y ahí lo nombraron profesor de zoología de insectos, de gusanos y de animales microscópicos, es decir, de invertebrados. Le dieron el peor castigo que le podían haber dado en ese momento y él tuvo que empezar de cero con grupos con los que no estaba tan familiarizado. Recuerden que se había dedicado toda su vida sobre todo a la botánica. Bueno, a Lamarck, esta es la imagen típica que conocemos de Lamarck con la jirafa. Ustedes leyeron el texto de Gould, no sé si entero o los fragmentos que les di, pero ahí lo que cuenta, que Gould le llama la atención, es que en toda la obra de Lamarck, la historia de la jirafa dura apenas un párrafo, que no es un tema al que él le dio mucha importancia ni lo desarrolló demasiado. Lo pone como un ejemplo en la mitad del texto. ¿Qué dice la teoría? Bueno, la teoría dice que las jirafas comen hacia arriba, tratando de alcanzar las hojas de las acacias en la sabana, y que lo que ocurre es que de generación en generación se les va, por esa costumbre de elevar el cuello y estirarlo, el cuello se les va alargando. Por supuesto que todo el alargamiento que se produzca a lo largo de la vida de la jirafa se va a heredar a sus hijos por la herencia de caracteres adquiridos. Pero bueno, la idea de esto es que Lamarck no le dio tanta importancia como sí le dieron los que lo leyeron después. Se ve que es la parte que entendieron de Lamarck y es lo que se siguió reproduciendo de ahí en adelante. Aportes de Lamarck. Bueno, fue el primero en reconocer a la biología como una ciencia, sistematizó los invertebrados, él había trabajado, como les contaba, siempre en botánica, y hace un estudio de los invertebrados y los agrupa de maneras diferentes. Antes estaban todos juntos, eran toda una mezcla. Desarrolló una teoría de evolución por procesos naturales. Acá no hay procesos sobrenaturales. No está el creador en ningún lado. Su teoría chocó con la tradición porque es materialista, o sea, no recurre a nada sobrenatural. Los seres vivos se van a diferenciar de los inanimados por su grado de organización y nada más. Otros aportes. Invirtió la escala del ser. Siempre la escala del ser empieza con Dios, los ángeles, el hombre, etc. Va de más perfecto a menos perfecto. Y él lo que dice que hay que hacerlo al revés, que hay que empezar por las formas simples y después ir hacia las más complejas. Otros aportes de Lamarck. Esto es clave. La adaptación lamarckiana es una condición de la existencia y no un producto del existir como lo es para Darwin. Para Darwin, la adaptación, como ya vimos, es el resultado de la selección natural. Es el resultado de la evolución. Para Lamarck no. Para Lamarck está al principio. ¿Se acuerdan que, bueno, lo que ustedes trabajaron, donde se producen cambios ambientales que le generan nuevas necesidades, esas nuevas necesidades se van transformando en nuevos hábitos, que si estos nuevos hábitos continúan por un determinado periodo de tiempo, vamos a tener un nuevo órgano, una nueva forma de los órganos que existían. Entonces, la adaptación es una necesidad. El organismo necesita adaptarse para vivir. Y de esa adaptación se produce el cambio. Dice acá, su teoría es funcionalista. Primero está la función y después la forma. Al final de este PowerPoint está bien la distinción, no lo quise introducir antes, para por ahí no confundir, pero ya van a tener en las tareas de selección natural y adaptación, ya tienen un ejercicio para analizar un poquito más esto. Hay dos posturas alternativas. Una es la funcionalista,
que plantea que primero está la función y después la forma, o sea, la necesidad de hacer algo es la que va a determinar la forma de un órgano. La necesidad y la función que cumple está primero y después viene la forma. Y eso es lo que pensaba Lamarck. La postura alternativa es la estructuralista formalista, donde dice que, bueno, tengo un determinado órgano que tiene una determinada forma. Eso sirve para algo y cumple una función, pero primero está el órgano que apareció y a posteriori va a estar la función. La postura de Lamarck es funcionalista. Y esto es lo que remarcamos siempre y ustedes todos lo pusieron bien en las tareas, así que ya me quedo tranquila. Y es que Darwin no desarrolló la teoría de la herencia de caracteres adquiridos. Eso era lo que formaba parte, como dice ahí, del conocimiento básico de la época. Él lo toma y lo hace central en su teoría, pero él no desarrolla la teoría de la herencia. Si Darwin lo hacen, tanto Erasmus como el nieto desarrollan la teoría de la pangénesis. Pero eso ya lo vimos, no voy a volver a insistir con eso. Lamarck era gradualista, él pensaba que el cambio del ambiente era lento, gradual y continuo. Eso también lo rescataron, si no todos, la gran mayoría de los trabajos de ustedes, así que también me quedo contenta con eso. Los procesos naturales van a ocurrir de manera continua y no hay catástrofes ni saltos. Esto es en clara oposición a Cuvier. Cuvier era su enemigo en el Museo de Historia Natural de París. Cuando él estaba ya tenía 45, 50 años, era una persona adulta y bien formada, viene Cuvier, que era un jovencito, y él se hace cargo de anatomía comparada y pasa a ser un personaje muy importante en el contexto del Museo de Historia Natural de París. Y otra de las características que tiene, que también está bastante claro en el texto que leyeron, es que tenía mucha capacidad de oratoria. Entonces, se desarrollan un montón de debates entre los dos y de peleas entre los dos. Ellos estaban enfrentados en esto también, ¿no? Lamarck era gradualista, para él los cambios se producían de manera lenta, gradual y continua, y en cambio para Cuvier los cambios de la Tierra se producían a través de catástrofes, a los saltos. Otra gran diferencia es que Lamarck no aceptaba la idea de extinción. Eso también algunos de ustedes, no todos, en algunos trabajos lo remarcan. Esta escalera mecánica, que va sumando todo el tiempo organismos de más simples a más complejos, no tiene lugar la extinción, porque si uno se extingue un grupo, inmediatamente va a subir uno del nivel anterior y lo va a cubrir. Entonces la extinción para Lamarck no existía. Además de esto, que decía que las especies fósiles quizás podían estar en algún lugar inexplorado aún. Y bueno, fue el primero en proponer el origen del hombre a partir de un primate inferior por adaptación. Recuerden que Buffon decía que los monos y los hombres podían tener un antepasado común, hablaba de un origen común, pero Lamarck lo dice específicamente, y ustedes también lo dejaron bien claro en la tarea. Para él el mecanismo por el cual el hombre había surgido a partir de un mono era sobre todo la ley del uso y del desuso. La ley del uso y del desuso conducía o era la fuerza principal de la evolución del hombre. Bueno, acá está lo que ustedes sabían, muchos lo remarcaron y es más, muchos lo pusieron textual, como estaba en el texto. Así que no lo voy a volver a leer ni les voy a contar. Bien, ahora vamos a las 4 leyes, y acá viene lo de la puesta en común. La ley 1. La vida, por sus propias fuerzas, tiende continuamente a aumentar el volumen de todos los cuerpos que la poseen y a extender las dimensiones de sus partes hasta un límite que ella misma impone. Bueno, es la primera ley, está asociada con la fuerza del progreso. Esta fuerza del progreso implica un aumento de volumen, que es un aumento de tamaño, pero también un aumento de complejidad. No está muy explícito, pero sí se asocia a un aumento de complejidad y a un aumento de la perfección. Va de más simple a más complejos. En uno de los trabajos indicaban solo el aumento de tamaño a lo largo de la vida de un individuo. No, está hablando de la evolución de los individuos en general, de una manera no muy explícita, pero esa es la idea.
2. La producción de un nuevo órgano en el cuerpo de un animal resulta de una nueva necesidad, besoin, que continúa haciéndose sentir y de un nuevo movimiento que esa necesidad provoca y mantiene. Entonces, hay un cambio ambiental, se produce una nueva necesidad, esa nueva necesidad hace que haya un cambio de hábito. Si eso se prolonga en el tiempo, se va a transformar en un nuevo órgano o en una nueva característica, una nueva forma del órgano. Eso es claramente la fuerza de la adaptación, entorno y adaptación. Y a su vez está relacionado con la herencia blanda. 3. El desarrollo de los órganos y su fuerza de acción resulta del empleo constante de esos órganos. Esto no es ni más ni menos que la famosa y conocida ley del uso y del desuso. Aquellos órganos que se usan mucho se van a desarrollar más, los que se usan poco se van a desarrollar menos. Aquellos que no se usan a lo largo del tiempo se van a ir perdiendo. Y acá volvemos a lo que ya vimos de Weismann. ¿Se acuerdan que Weismann le cortaba la cola a los ratones? Entonces acá no hay una nueva, en ese caso, no hay una nueva necesidad, ¿sí? Y por eso se va reduciendo la cola, sino lo que hay es un accidente. Entonces, al no ser el producto de una nueva necesidad que implica un cambio de hábito, etc., no hay herencia de ese carácter. Los caracteres que se heredan son aquellos que se modifican por la ley del uso y el desuso, producto de una necesidad diferente, ¿sí? Por eso cuando hablábamos de eso decíamos que en realidad ese experimento no había refutado a Lamarck, porque Lamarck nunca hubiera dicho que si a un ratón le cortamos la cola, los hijos van a nacer sin cola. Y la 4, todo lo que se ha adquirido, trazado o cambiado en la organización de los individuos durante el curso de su vida, es conservado por la generación y transmitido a los nuevos individuos que vienen de quienes hayan ensayado esos cambios. Esta es la herencia de caracteres adquiridos. De nuevo hago la aclaración, no es todo, no es cualquier cosa, sino aquellas cosas que son producto del uso, del desuso y de una nueva necesidad. Entonces, la primera de las leyes la asociamos con la fuerza del progreso y las otras 3 están relacionadas más con la otra fuerza, la de la adaptación. Y a su vez, en las otras 3 está implícita, sobre todo de manera más directa en la 3 y en la 4, el tipo de herencia blanda. ¿Qué significa herencia blanda? Herencia blanda implica tanto la ley del uso y del desuso, esta idea que el órgano que más se desarrolla se va a desarrollar, que más se usa se va a desarrollar más, y la herencia de caracteres adquiridos. Las dos cosas en su conjunto es lo que se denomina la herencia blanda. Y ahora vamos a brevemente un repaso veloz de los dos tipos de fuerzas, el de progreso y taxonomía, entorno y adaptación. Este era el gráfico que a mí me interesaba que vean. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de la Y tenemos el nivel o la escala de organización o el nivel de organización. Entonces lo interesante acá es que si nosotros partimos de este momento en el tiempo cero, por generación espontánea surgen estos individuos. Estos individuos, a medida que pasa el tiempo, por esta química de Lamarck, que es esta es la gran falla que tiene la teoría de Lamarck, esa fuerza complejizadora, no la supo explicar muy bien. Él hablaba de esta química particular que creaba canales donde los líquidos se iban metiendo y iban a su vez abriendo nuevos canales. Esto hacía que a lo largo del tiempo se vayan haciendo cada vez más complejos, ¿sí? Y en el tiempo 2, ¿qué ocurría? En el tiempo 2, el que estaba en el momento anterior en un estadio de complejidad básico pasaba a un siguiente nivel de complejidad. Y a su vez, por generación espontánea, volvían a aparecer nuevos organismos simples. Entonces, así sucesivamente, a medida que pasaba el tiempo, siempre iban surgiendo por generación espontánea individuos de una organización, organismos muy simples, de baja organización, y a su vez los que ya venían avanzando en complejidad lo continuaban haciendo. Entonces, todo el tiempo teníamos distintos organismos que estaban situados en distintos niveles de organización, ¿sí? Y entonces esta es la gran cadena del ser como la vemos en la actualidad. De todas maneras, la generación espontánea se sigue manteniendo.
Entonces, ¿qué pasaba si de repente un determinado nivel en la escala de organización se extinguía? O sea, todos estos se extinguen, que están en el nivel X, ponele 10 de organización. Bueno, como había generación espontánea todo el tiempo, rápidamente ese hueco iba a ser reemplazado por los nuevos que venían y que venían aumentando en complejidad. Por eso es que para Lamarck la extinción no existe, ¿sí? Porque los huecos que se van produciendo por la muerte de especies se va a reemplazar rápidamente. Entonces, en esta fuerza del progreso, ¿qué tenemos? Tenemos la generación espontánea que va dando organismos muy simples y hay una escalera de complejidad que es creciente. Esos organismos simples se van complejizando cada vez más. ¿Por qué mecanismo? Bueno, por esta fuerza complejizadora que se caracteriza por esa química extraña de Lamarck. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, es el progreso. Esos individuos son cada vez más complejos y son cada vez más completos, y por eso hablamos de progreso, porque hay un mejoramiento, van aumentando en complejidad a medida que pasa el tiempo. La otra fuerza es la del entorno y la adaptación. Se basa en esta idea que ya les conté de ausencia de extinción y de que el entorno cambia de manera uniforme, ¿sí? Hay uniformismo en cuanto al ambiente. Se produce un cambio del entorno, genera unas nuevas necesidades, ese cambio de necesidades se traduce en cambio de hábitos y finalmente, si eso se produce en un tiempo prolongado, ese cambio de hábito se va a transformar en un cambio de forma o va a dar como resultado el cambio final de la forma. Este cambio de forma, que es el producto de un cambio en el entorno que generó nuevas necesidades y nuevos hábitos, es lo que se denomina adaptación. Y acá, para que esto ocurra, tiene que sí o sí haber un tipo de herencia particular, que es la herencia blanda, para que esto se produzca bastante rápido. La herencia blanda tiene dos partes: la herencia de caracteres adquiridos y el uso y desuso, como ya les adelantaba hace un ratito. Entonces tenemos estas dos fuerzas que dan como resultado una cadena lineal de progreso, que esa parte la da la fuerza del progreso, y tiene ramificaciones laterales, que eso es producto del segundo conjunto de fuerzas, que es la de la adaptación. Si no hubiera necesidades nuevas y pequeños cambios ambientales, entonces la cadena sería lineal, sin ningún tipo de ramificación ni sin ninguna especialización. Entonces, a ese esquema que vimos en la página anterior de todos los puntos donde iban apareciendo organismos simples por generación espontánea y iban complejizándose, a ese está incompleto, digamos, le faltan todas las ramitas laterales que dan lugar a los organismos producto de la adaptación. En general, los grandes grupos, órdenes, clases, etc., son el resultado de la fuerza del progreso, y géneros y especies son el resultado de adaptaciones a ambientes locales. Da origen a grandes grupos, de reinos a familias, la fuerza de progreso y taxonomía, y da origen a géneros y especies, la segunda. Son las pequeñas ramificaciones que hay dentro de los grandes grupos. Entonces, lo que les contaba yo, hay dos maneras de ver la evolución: con un enfoque funcionalista o adaptacionista, o con un enfoque estructuralista o formalista. Cuando hablamos de un enfoque funcionalista, primero está la función y después la forma, y cuando hablamos de un enfoque estructuralista, primero está la forma y después la función. Para los funcionalistas, la forma adulta de los animales está determinada por la adaptación al ambiente. En cambio, para los estructuralistas, las leyes internas, su forma profunda, los constraints, son los que determinan la forma y la organización externa de los organismos. Los cambios evolutivos ocurren por selección natural. Para Darwin, para Lamarck, ocurren por adaptación o este tipo particular de selección natural. Y para los estructuralistas, los cambios evolutivos ocurren por pequeños cambios en el desarrollo o grandes cambios en el genoma, ¿sí? Estos enfatizan el rol del desarrollo o de grandes reorganizaciones cromosómicas, por ejemplo. En cambio, para los funcionalistas la adaptación es lo más importante. Los agentes causales son las constricciones,
¿Quiénes son los representantes de las dos corrientes? Bueno, en el enfoque funcionalista o adaptacionista los podemos ubicar claramente a Lamarck y a Darwin, y a los de neodarwinistas se acuerdan a Wallace y a Weismann, y a los sintéticos, para no decirle neodarwinistas, a los representantes de la teoría sintética y todos los darwinistas que vinieron después. Y por otro lado, en el enfoque estructuralista, ahí lo podemos ver a Bateson, que ya lo vimos, a Goldschmidt, que también vimos algo, el de los monstruos esperanzados, a Geoffroy Saint-Hilaire, que vamos a comentar algo brevemente ahora, Gould y toda la teoría del ego-dego. Todas esas teorías las podemos poner con los estructuralistas. Bien, habiendo hecho ese comentario, que me interesaba verlo ahora con Lamarck, digamos, vamos a ver ahora a Cuvier. Cuvier, recuerden que era bastante más joven y que apareció en el Museo de Historia Natural con solo 25 años. Él era un anatomista comparado genial, y ahí, como les decía, a los 26 años lo nombraron profesor de anatomía comparada después de la Revolución Francesa. Bueno, él es el representante del catastrofismo, eso lo más importante que vamos a ver de Cuvier es eso. A partir de las investigaciones de Hutton, ¿se acuerdan que Hutton hablaba del uniformitarianismo? Bueno, él sacó conclusiones completamente diferentes a las de Hutton. Él lo que dijo era que el mundo y los seres vivos son el resultado de una serie de catástrofes. La última de las catástrofes había sido el diluvio. Era enemigo de las ideas evolucionistas, él creía en la extinción, era fijista, y que los fósiles eran lo que había quedado de las sucesivas catástrofes naturales. Eso ya Steno había determinado que los fósiles eran restos de seres vivos. Él eso lo rescata, pero lo que él dice es que eso no estaba dando idea del tiempo y del cambio de las especies en el tiempo, sino que era lo que había quedado de las grandes catástrofes con las que él estaba de acuerdo. Bueno, algo importante que él hizo en anatomía es la ley de la coordinación de las partes. Él podía predecir con exactitud a partir del hueso, de un dedo del pie, podía predecir cuál era la forma de las patas, cuál era el hábito, el nicho que ocupaba ese animal. Podía reconstruir todo a partir de unas pequeñas partes. Y él tenía una concepción del organismo que era muy funcional. Él, a partir de los huesos que él estudiaba, él podía determinar cuál era su alimentación, cómo vivía, si estaba erguido, si estaba caminando en cuatro patas, etc. Y él agrupó a todos los animales en 4 planes estructurales: vertebrados, moluscos, articulados y radiados. No vamos a hacer más hincapié en eso. Vuelvo. De Cuvier lo que me interesa que sepan es el catastrofismo y que era fijista. Digamos, esas son las dos ideas centrales, que están bien plasmadas, digamos, en la línea del tiempo que todos ustedes hicieron. Y acá lo tenemos a Geoffroy Saint-Hilaire. Y Geoffroy Saint-Hilaire habíamos dicho que había sido el primer saltacionista, ¿se acuerdan? Bueno, probablemente no se acuerden, pero no se preocupen. Él era colaborador de Cuvier, pero después se pelearon por sus ideas de evolución. Geoffroy él creía en la transformación de las especies, por eso se disgustó, digamos, con Cuvier. Él también hablaba de unidad de tipo y él decía que, bueno, esta unidad de tipo podía estar relacionado con unidad de origen. Y él desarrolla la teoría de los análogos, que es lo que hoy hablamos y planteamos como homología, por eso fue central. Hacia 1825 ya se vuelca al transformismo y tenía una interpretación estructuralista de la evolución. Y hay algo interesante, que hay un gran debate, este es el siglo de los debates, con Cuvier, por esta teoría de los análogos, la idea de los homólogos. Y en realidad lo que dicen es que, bueno, como ya les contaba, Cuvier tenía muchos dotes para la oratoria, era muy bueno argumentando y dando discursos, entonces lo ganó más por sus habilidades de orador que por sus argumentos. Terminó perdiendo porque abandonó la pelea, se cansó. Como les decía, era saltacionista y él decía que las monstruosidades podían convertirse en padres o madres fundadoras de nuevas especies por una transición instantánea de una a la otra. Y esto es importante, las presiones ambientales podían producir esas transformaciones repentinas y establecer nuevas especies de manera instantánea. De Geoffroy Saint-Hilaire, ¿cuál es la idea? Que era saltacionista, que hablaba de unidad de origen, que fue uno de los primeros
que conocía, por supuesto, la teoría de Lamarck y las ideas de Buffon y las ideas previas, y que él estaba de acuerdo, iba en esa línea. La diferencia, por supuesto, con Lamarck era que Lamarck era gradualista y él era saltacionista, y él no hablaba de mecanismos. Digamos, no era un teórico de la teoría de la evolución, sino que simplemente apoyaba una teoría saltacionista. Y para finalizar, creo que vamos a hablar ahora un poquito de Lyell. Casi nada, porque Lyell ya lo vimos, que fue el discípulo de Hutton. Él también era un gradualista y uniformismo. A él le debemos que Darwin se haya hecho gradualista, a él y a la postura fijista y catastrofista, todo junto, de Cuvier. Publicó el Principios de Geología, que fue el libro que se leyó Darwin. Darwin había leído el primero y cuando estaba en Uruguay le lleva el segundo tomo. Por ese segundo tomo es donde él conoce a Lamarck. Esto muy rápido porque ya lo vimos. Y él planteaba la uniformidad de estos 4 procesos, de ley, de proceso, de tasa y de estado. La idea es que la Tierra había actuado siempre a la misma velocidad, habían ocurrido los mismos procesos y la Tierra en su conjunto no había cambiado. ¿Sí? Bueno, es la base y el fundamento del gradualismo de Darwin después. Y bueno, con esto terminamos con esta clase donde les agregué algunos comentarios. Como les decía, están todas las tareas, tanto la de Lamarck como la otra, están todas aprobadas. Si en algún caso hubo algún comentario, les mandé un mail con el comentario particular, pero en general estaba todo, los leí todos con detalle, pero no hay en el Moodle, en la tarea, no hay modo de subirles el mismo trabajo corregido. Como las correcciones son menores, no les voy a devolver, les digo por este medio, digamos que están todos aprobados, y si hubiera algún comentario se los hago, como les decía, o por el privado del Moodle o por mail.